Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Los niños tienen clase en el fondo, así que pueden pasar con Tali allí. Bien, gracias a Dios podemos estar juntos, ¿sí? Y reunidos en esta mañana. El tiempo cambió, también ayudó, ¿no? Estos días con viento, lluvia, el Señor nos dio un lindo día para poder estar reunidos. Y bien, vamos a deleitarnos en esta tarde, en esta mañana con el libro de Nehemías y vamos a seguir adelante. Y bien, mirábamos la semana pasada acerca de Nehemías, teniendo una noticia acerca de cómo se encontraba el pueblo de Israel en gran mal y afrenta, ¿verdad? Y Nehemías allí, junto con aquellos que trajeron las noticias, bueno, comenzaron a orar y a ayunar. Y bien, podemos ver de que ellos tuvieron que aprender a esperar. Y creo que esta es una lección que cada uno de nosotros debemos aprender. Nos cuesta depender y esperar en Dios. Queremos que Él haga todo con rapidez. Estamos en el tiempo de lo instantáneo, ¿no? La sopa instantánea, todo instantáneo tenemos. Y parece que eso también lo queremos o lo llevamos a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Bueno, pero tenemos que aprender a la lección de la paciencia. Paciencia, saber esperar en Dios. Y bien, Nehemías nos enseña acerca de esta verdad, acerca de la verdad de que, bueno, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y sin duda que Nehemías fue profundamente afectado por lo que sucedía como lo veíamos. No era algo fácil la noticia que había recibido, pero él sabía que tenía que esperar en Dios. Y bien, vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Y para aquellos que no ven muy bien, pueden mirarlo aquí, creo que está un poquito más grande. ¿Sí? Dice allí la palabra de Dios, 1:11, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que branto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río,
para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por estar juntos en esta mañana. Gracias por poder cantar, alabar a tu nombre, Señor, como lo hemos hecho. Y rogamos, Dios, que también ahora tu palabra esté tratando en nuestros corazones. Señor, estés obrando en nosotros. Y que, Padre, podamos seguir aprendiendo de ti a través de este libro de Nehemías. Y que lo que aprendamos estemos cada uno de nosotros llevando a la práctica en nuestras vidas, porque eso es lo que tú esperas y eso es lo que tú quieres con cada uno de nosotros, que vivamos tu palabra cada uno de nosotros. Gracias por poder tener tu palabra y gracias por estar juntos en esta mañana. Oramos en nombre bendito del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, y allí tenemos, ¿verdad?, a Nehemías. Y lo primero que tenemos es, bueno, la petición hecha al rey. Bien, Nehemías ora, Nehemías lleva en oración junto con sus compañeros allá que le habían traído la noticia, su preocupación, la situación de su pueblo, de su tierra. Y lo primero que podemos ver es allí, bueno, es la espera, la espera. La petición dejada en las manos del rey, de Dios. Él oró, él clamó, él trajo su tristeza, su preocupación, pero él sabía que debía esperar. Y el versículo capítulo 1 termina diciendo, yo servía de copero al rey. Hermanos, Nehemías llevó su petición delante del rey de reyes y esperó. Pero otra de las cosas que podemos ver allí, que nos deja la palabra de Dios clara, es que Nehemías estaba preocupado, pero él llevó la petición al rey, pero siguió con sus responsabilidades. Nehemías siguió sirviendo al rey. Siguió con su tarea como copero. No dejó que su preocupación lo moviera de tal forma que él dejara de ser irresponsable. Ay, me deprimí, no trabajo más. Y esto me ha sacado del foco, entonces no puedo cumplir con mis responsabilidades. No, hermanos, él puso su preocupación delante de Dios y él siguió con sus responsabilidades como copero del rey. Bueno, Nehemías aguardó a que sin duda Dios estuviera obrando en medio de la situación, Dios estuviera obrando en el corazón de aquel hombre, Artajerjes. Podemos decir que Dios, el rey de reyes, estuviera obrando en el corazón de aquel rey pagano, obrando y transformando para que este hombre, bueno, abriera la puerta para que, bueno, él pudiera estar ayudando allí a su pueblo. Decíamos la semana pasada, 4 meses pasaron entre que Nehemías comenzó a orar y Dios abrió la puerta. Y él esperó en Dios, en Dios. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios de otros que también tuvieron que aprender a esperar en Dios, que Dios estuviera orando. Pero bien, Dios tenía que obrar en el corazón de aquel rey. Y tenemos que un poco contextualizar la situación histórica, y lo que podemos ver es que este rey había, bueno, hecho de que dio la orden de que no se siguiera allí construyendo en Jerusalén. Si nosotros vamos al libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 21, dice allí, bueno, estaban aquellos que no querían que Israel edificara, no querían que se levantaran allí nuevamente aquella ciudad, y bien, bueno, comenzaron a levantar allí oposición y enviar cartas al rey como que allí Zorobabel quería levantarse y levantarse en oposición allí al imperio. Y en el versículo 21 dice, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres
y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Artajerjes recibe esta información y ante esta información manda que hagan cesar la obra. Versículo 22 dice, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, Nehemías oró y esperó en Dios. Dios tenía que obrar en el corazón de aquel hombre. Y bien, podemos aprender aquí, ¿verdad?, de este ejemplo en primera instancia de que debemos aprender a orar y esperar a que Dios haga la obra en los corazones. Él no hace las cosas conforme a nuestro calendario, creo que todos lo sabemos. Nehemías en este caso, repito, tuvo que aguardar 4 meses. Y de igual manera puede suceder con nosotros. Tal vez no son 4 meses, son años a los cuales Dios está obrando y espera que tú y yo estemos orando y confiando en Él. Bien, algunas cosas podemos pensar, bueno, son difíciles. Pero bien, para Dios no hay nada difícil. Dios tiene su plan, Dios tiene su tiempo. Espera que tú y yo, como Nehemías, bueno, podamos estar esperando y confiando en Dios. Y mencionábamos esto el domingo pasado. Nehemías, tal vez con su posición como copero del rey, alguien importante y de suma confianza para el rey, podía haber manipulado la situación. Podía haber usado sus influencias, podemos decir, para ver si podía tocar el corazón de aquel hombre. Pero aprendemos que Nehemías, el primer lugar donde golpeó fue a Dios. Fue a las puertas del cielo clamando a su Dios. Porque él sabía de que si quería que algo prosperara y fuera en línea con el plan de Dios, él debía comenzar por el lugar correcto, por Dios. Y fue lo que él hizo, clamó a Dios. Dios tenía todo el poder para transformar, cambiar y abrir la puerta. Y eso es lo que podemos ver en los versículos 1 al 3. Bueno, la oportunidad o la puerta abierta. Mientras Nehemías aguardaba la oportunidad para presentar su inquietud al rey, bueno, constantemente podemos decir que él tenía presente a su pueblo. Él tenía presente cuál era la situación de su pueblo. Y bien, en una de estas oportunidades, Artajerjes notó la tristeza de Nehemías. Y miren lo que dice versículos 1 al 2 de Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Bien, podemos ver de que aquí se comienza a abrir un diálogo entre el rey y Nehemías. Y vamos a ver y observamos en este relato 3 preguntas del rey y 3 respuestas de Nehemías. Y bien, cuando le preguntó a qué se debía la tristeza a Nehemías, él tuvo temor. Bueno, Nehemías sabía que podía ser condenado a la muerte por estar triste delante de la presencia del soberano rey. Estas eran leyes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la actitud correcta que debía asumir Nehemías como un súbdito del rey era de alegría y gozo. ¿Por qué? Porque estar delante del rey era un gran privilegio. Porque, bueno, no cualquiera podía presentarse delante del rey. Tenía que ser invitado, tenía que el rey permitirle. Pero aún, el hecho era de que
el monarca era aquel que tenía que encargarse de que el pueblo estuviera feliz. Y el rey, mientras gobernaba, distribuyendo los alimentos, los bienes al pueblo, haría que el pueblo estuviera contento. El hecho de que alguien estuviera delante de él triste significaba de que esta persona no estaba contento con lo que el rey estaba haciendo o con el gobierno del rey. Y por lo tanto, si un súbdito estaba afligido, estaba descontento, y generalmente, si estaba descontento, el rey no se iba a poner alegre, sino que generalmente moría. Por eso podemos decir que Nehemías tuvo miedo cuando advirtió su estado de ánimo a aquel rey. Pero lo primero que miraba cuando veía esto es, bueno, ¿qué diferencia con nuestro rey, hermanos? ¿Qué diferencia con Dios? Él es paciente, Él nos recibe siempre y bajo toda situación. Ese es nuestro maravilloso Dios. Tal vez nos recibe más con tiempos de tristeza que con tiempos de alegría. Pero Dios no espera. Él dice, venid a mí. Venid a mí. Bueno, aún leemos allí en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, Dios llama al hombre en pecado para que venga a Él. Dios nos dice, bueno, primero limpiate, primero quítate tus pecados, primero estate puro y luego vení a mí. Si esto fuera así, ninguno podríamos venir delante de Dios. Dios está llamando, Dios llama. Y si tú estás aquí sin Dios en tu corazón, Él te dice, venid a mí. Bueno, no importa tu pecado, no importa tu condición, ven a mí. Arrepiéntete y la sangre de Cristo va a hacer la limpieza en tu vida. Bueno, aún dice Isaías 55, allí el llamado de Isaías, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad, comed. Ese es nuestro Dios. ¿Y cuán diferencia con aquel hombre, aquel rey? Ahora el Señor Jesucristo decía en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero bien, Nehemías al escuchar esto sintió temor. Y era de carne y hueso, era hombre. Sí confiaba en Dios, pero también, bueno, estaba en medio de esa situación. Y bien, cuando leía varios de los comentarios que estoy usando, bueno, algunos opinan que Nehemías puso cara triste para buscar oportunidad para hablar al rey. Ahora, por la respuesta en la reacción de Nehemías, no creo que haya sido la estrategia de Nehemías, porque si no, no hubiera sentido temor, ¿no? Pero como decíamos, al rey no le agradaba que sus siervos estuvieran tristes en su presencia. Pero también miraba esto y descubría esto en esta oportunidad, es que cuando allí la palabra de Dios dice, volviendo a Nehemías, capítulo 2, versículo 2, dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu corazón? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y esa palabra quebranto de corazón significa malicia de corazón. Y aquellos que están tomando notas pueden anotar y leer luego 1 de Samuel 17:28. Cuando David va a ver al pueblo, porque su papá le manda, que estaba en guerra con los filisteos, él llega donde está y lleva regalos que el papá le da para el rey, Saúl, y para su familia. Y allí su hermano Eliab le dice, bueno, a él, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y es la misma palabra. Por lo tanto, cuando Nehemías escuchó estas palabras, tal vez el temor radicó en el hecho de que tal vez el rey pensaba que Nehemías tenía malicia en su corazón hacia el rey. Y si la tristeza implicaba tal vez la muerte, el tener una actitud de malicia hacia el rey, aún era peor. Pero, bien, más allá de esto, Nehemías, bueno, contesta a la pregunta del rey. La pregunta es del rey allí, ¿por qué está triste tu corazón?
Y bien, al contestar Nehemías, lo primero que hace es reafirma su lealtad al rey. Y Nehemías allí dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. Rey, yo sigo siendo leal a ti en mi función. Yo no tengo ninguna malicia para contigo. Y bien, él responde allí al rey. Luego de esta respuesta sabia, para siempre vive el rey. Bueno, Nehemías sigue adelante y le dice allí, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hermanos, Nehemías no se puso a debatir de política, en cuanto a decir, bueno, lo que pasa es que el imperio cual tú presides, reinas, bueno, está oprimiendo a mi pueblo, se han levantado falsos en contra diciendo que nosotros estamos en contra tuya y no es verdad. Él no gastó tiempo en eso, sino que él sabiamente, bueno, presenta allí al rey diciendo y hablando, bueno, ¿cómo no voy a estar triste si los sepulcros de mis padres y las puertas están consumidas por el fuego? En aquel tiempo, en el Oriente, el Antiguo Oriente, se guardaba mucho respeto por los antepasados. Y Nehemías conocía también la mentalidad del rey y la época. Él era parte de eso. Y sabía de que esto era, bueno, una buena forma sabia de presentar su necesidad. Bien, Nehemías vemos que no menciona Jerusalén. Nehemías no se confrontó por la posición en la que estaban aquellos que se levantaban, sino que Nehemías le dice, bueno, ¿cómo no voy a estar triste si los sepulcros de mis antepasados están todos derribados? Y repito, para los reyes y para la gente de aquella época, bueno, esto también era ¿sí? Algo que causaba dolor. Había mucho respeto. Aún las puertas de una ciudad hablaban bueno, cuando en las puertas generalmente se gobernaba y en las puertas también se resolvían los asuntos. ¿Recuerdan en el libro de Ruth cuando vos vas a arreglar la situación? Eran las puertas. ¿Dónde estaba Job cuando vinieron aquellos ángeles? En Sodoma y Gomorra. En las puertas, porque era un lugar de importancia. Cuando eso no existía, era como que esa ciudad está muerta, no tiene nada. Entonces, Nehemías manifiesta su dolor. Y saben, una lección que aprendemos es también de Nehemías, sí tenemos que aprender a esperar, pero también tenemos que saber y conocer el terreno donde pisar. Y Nehemías sabía cómo actuar sabiamente. Y bien, presentó su situación delante del rey. Él sabía cuál era su parte también. Él no quería tomar el papel de Dios, sino que él quería seguir esperando en que Dios hiciera su obra y él hacer su parte del plan que Dios tenía por delante. Y bien, cuando Dios abrió la puerta, él, bueno, ante la pregunta del rey, segunda pregunta, él presentó su posición. Y la pregunta y la petición allí están presentadas, versículos 4 al 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bien, ¿qué cosa pides? ¡Wow! Le dio la puerta abierta para que él pidiera, ¿no? Es como cuando nuestros hijos eran chicas y decimos, bueno, ¿qué cosa querés para los reyes? Estamos entregados porque le dimos la puerta abierta, ¿no? Ya todos son grandes acá, ¿no? Ya pasaban esa época, ¿no? Pero, bueno, el rey suponía también que su copero sabía cómo poder ayudar y resolver este problema. Pero, ¿saben? Nehemías, antes de responder, inmediatamente elevó una oración a Dios. Instantánea, podemos decir. Esta sí se fue instantánea. Entonces oré al Dios de los cielos. Y podemos encontrar esta actitud de Nehemías a través de todo el libro. Una actitud de total dependencia y busca de ayuda de Dios en cada situación.
Y esto es algo maravilloso que tenemos que aprender a practicar, hermanos. Hoy hablamos de que estamos en continuos momentos de que tenemos que tomar decisiones. Y en ese momento en que a veces nos agarra por sorpresa, bueno, aprendamos a elevar nuestra oración a Dios y Dios, ayúdame. Él conoce todas las cosas. Él sabe. Y bien Nehemías ora a Dios, pide ayuda. Y bien Nehemías contesta, si le place al rey tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Bien, Nehemías en ningún momento pierde de vista su responsabilidad y su posición delante del rey. Y nuevamente él hace gala de esa sabiduría, pero también de su humildad en su tarea. Y le dice, bueno, si al rey le place y yo he hallado gracia en tus ojos, bueno, envíame a Judá, a la ciudad de mis padres, para poder reedificar, para poder, bueno, volver a que, bueno, ella se levante y no siga en gran mal y oprobio. Y bien, en cuarto lugar podemos ver la respuesta. Bien, la respuesta y que da el rey, y vemos allí la petición que es concedida por parte del rey. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y bien, en esta tercera pregunta que hace Artajerjes ya encontramos que había una respuesta favorable a la solicitud de Nehemías. De hecho, le concedió, le dijo que sí antes de que Nehemías le respondiera. Bueno, repito, sin duda Artajerjes conocía a su copero Nehemías, porque como dijimos, Nehemías era una persona de confianza para Artajerjes. Por lo tanto, él sabía y conocía a su siervo. Y bien, le pregunta, bueno, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿De cuánto hablas tú? ¿Qué tiempo? Y entendemos en primera instancia que Nehemías consideró que su tiempo iba a ser breve. Podemos decir que él tal vez en primera instancia consideró que serían 60 días o algo así. El muro se reedificó en 52 días. Pero vemos que su tiempo, ¿cuánto duró en su primer viaje? ¿Recuerdan? La semana pasada vimos una gráfica. ¿Cuánto duró su primer viaje a Jerusalén? 12 años. Sí, 12 años. Fue su primer viaje y estadía allí en Jerusalén. Pero bien, Nehemías sin duda estaba allí orando, pero también planeando con la guía de Dios. Si Dios abría la puerta, ¿cuál era su tarea? Algo que no quería pasar por alto es que allí la Biblia dice, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Le llama la atención eso o no? ¿Y qué piensan? Esther. Bien, esa es una respuesta. ¿Qué piensan? ¿Otra respuesta? ¿Otra idea? Cuando la reina estaba con el rey, significaba que él estaba de buen humor. Puede ser una buena respuesta. Bien, Marcos. ¿Otra? Estaba oyendo, sí. Lo primero que podemos decir es que esta situación en la que estaba Nehemías era una situación íntima. ¿A qué me refiero con íntima? Generalmente cuando era una fiesta o había mucha gente, la reina no estaba. No participaba la reina. Pensemos en Esther, ¿verdad? Las reinas no participaban de las fiestas. El hecho de que ella estuviera significa que era un día normal del servicio, del ministerio de Nehemías como copero, en que, bueno, era algo íntimo. Eso es lo primero. Pero bueno, las respuestas son variadas. Como decía nuestra hermana, algunos dicen que era Esther, que era la madrastra de Artajerjes,
y que ella podía generar influencia sobre el rey, ¿verdad? Esa es una de las posiciones, ¿sí? Otras dicen que, bueno, Nehemías menciona a la reina porque, bueno, estaba en ese lugar y él no quiso pasar por alto la presencia de ella, en este caso Nehemías. Pero bien, las respuestas son esas, no hay nada cierto en cuál podría ser el hecho de que porque esto él lo hizo. Pero bueno, esas pueden ser las opciones. Pero bien, Nehemías allí lleva su petición delante del rey. ¿Qué cosa pides? Pero aún Nehemías, como decía, él pide apoyo oficial. Versículos 7 y 8. Bueno, yo quiero que tú me permites ir. Sí, le dice el rey. Bueno, si tú me permites y, bueno, estás de acuerdo, si te place, versículo 7, dame cartas para los gobernadores al otro lado del río, dame cartas para Asaf para que me dé madera que necesito para la edificación. Hermanos, durante los 4 meses de oración de Nehemías, bueno, Nehemías había desarrollado un plan para que cuando llegara el momento de que Dios abriera la puerta, ¿sí?, él, bueno, pudiera ir adelante en su plan. Pero no en su plan, sino en el propósito de Dios. Y una de las cosas que podemos ver aquí es, Nehemías tenía fe en que Dios iba a abrir la puerta. Tal vez podríamos haber dicho nosotros, saber la historia de Artajerjes, ¿quién va a doblegar el corazón de este hombre tan duro? Ni oro. Nadie va a doblegar el corazón de este rey. Ya dijo que no, es no. Pero volvemos a lo que mirábamos en un principio. Para Dios no hay nada imposible. Él oró a Dios. Él puso su petición delante de Dios. Esperó en Dios. Y confió en que si Dios abría la puerta, él ya sabía qué iba a hacer. Y bien, él pide cartas para aquellos que estaban al otro lado del río. Estos eran tierras que formaban parte de aquel imperio, al otro lado del río Éufrates, hacia la costa del Mediterráneo. Y bien, lo que pedía Nehemías era cartas o salvoconductos para que él pudiera pasar con los que él fuera. No perdamos de vista de que había aquellos que se oponían a que Jerusalén fuera reedificada. No perdamos de vista lo que yo leía de esas 4, que el rey había dicho que no se construyera. Por lo tanto, Nehemías sabiamente pide que se le den estas cartas para presentar a los gobernadores de aquellas tierras. Y aún pide también, bueno, materiales para edificar los muros y allí en Jerusalén. Y bueno, allí se pide a aquel hombre Asaf, ¿verdad?, que era el que estaba a cargo del bosque, ¿sí?, para que le diera maderas para las puertas de la casa, los muros de la ciudad y la casa o la fortaleza donde él iba a estar viviendo dentro de aquella ciudad. Bueno, Nehemías como líder también supo cómo utilizar los recursos que se le estaban otorgando. Él no solo planeó, sino que cuando se abrieron las puertas, él supo cómo usar aquellos recursos. Bueno, cuando se dio cuenta que contaba con el apoyo del rey, él pidió y supo cómo, repito, administrar aquello que estaba pidiendo. Y hermanos, la fe no es excusa para justificar la falta de preparación para planear cuidadosamente para la obra de Dios. La planificación no es pecado si lo hacemos primero en fe y confianza de que Dios va a obrar. Nehemías no tenía duda de que Dios iba a obrar. Y eso también llevó a que él pudiera planificar para que cuando fuera el momento, él diligentemente pudiera llevar adelante su tarea de edificar la ciudad de sus padres. Bueno, Nehemías mostró que tenía un plan bien pensado. Sabía cuánto tiempo llevaría, tenía presente qué problemas se podían presentar en primera instancia y aún vio qué recursos necesitaba para poder construir aquel lugar. Pero no obstante, él sabía que el éxito del plan
no estaba en su planificación. No estaba ni siquiera en que el rey la autorizara, sino en que Dios estaba con él. Y una vez más, en el versículo 8, disculpen. En el versículo 8, al final dice: y me lo concedió el rey, porque fui muy sabio en planificar, porque le caí bien al rey, sino que dice: según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios está en control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todo. Debemos ponernos en las manos de nuestro Dios. Bueno, a través de todo, Nehemías sabía que Dios estaba obrando. Dios hizo que Nehemías hallara misericordia a los ojos del rey, y Nehemías pudo ver una vez más la buena mano de Dios con él. Y hermanos, terminamos leyendo Proverbios 16:9, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bueno, que podamos poner cada uno de nosotros nuestra confianza en nuestro Dios, y que no estemos pensando en nuestro camino, sino que pensemos el camino de Dios, y que Él esté enderezando nuestros pasos si se están desviando, y podamos venir a Él, nuestro Rey. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias por la vida de Nehemías, que podamos seguir aprendiendo junto con él a poder vivir nuestra vida para tu gloria. Padre, que estemos caminando en tus pasos, estemos caminando, Señor, por tus sendas, Señor, confiando, esperando y sabiendo de que tu buena mano es la que nos guía y tu buena mano es la que abre y cierra las puertas. Danos sabiduría, discernimiento para ir poniendo cada día nuestra mirada en ti. Como dice allí, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Sigamos adelante. Y gracias, Dios, porque tú eres el que enderezas nuestros caminos en oportunidades. Padre, que no tomemos desvíos, sino que sigamos el camino correcto, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos ver también tu bondad y misericordia hacia nosotros. Que un día nos dijiste, venid a mí. Y aún, oh Dios, sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados. Que vengamos a ti cada uno de nosotros con nuestras cargas, nuestras necesidades. Pero también si aún seguimos siendo esclavos del pecado, estamos en este mundo sin esperanza, estamos yendo de un lado a otro sin una esperanza cierta, podamos acudir a ti, sabiendo de que en Cristo hay salvación y hay esperanza cierta para nuestra alma. Por eso oramos y ponemos cada alma aquí y rogamos para que sigas en medio nuestro obrando en esta mañana. Pedimos y oramos estas cosas en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.